Úselo a su criterio, el potasio lo traes adentro. Hey, ¿qué onda, raza? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El tema que les traigo es el potencial de acción y los temas que vamos a estar viendo para ese tema lo vamos a dividir en dos videos. En este video les voy a explicar lo que es el potencial de membrana en reposo, el potencial graduado y lo que es el potencial de acción. Ya para el siguiente video les voy a estar explicando cómo se propaga el potencial de acción, ya que para llegar a ese tema, primero hay que tener las bases y conocimientos de ciertos temas. Así que en este video se los voy a explicar para que lo tengan un poquito más claro. Y antes de empezar, como siempre, me gusta hacer un preámbulo de conceptos que vamos a estar aplicando en el tema, ya que si entendemos estas ideas, se nos va a ser mucho más fácil entender estos temas. Y para esto tenemos dos conceptos clave. El primer concepto que hay que tener en cuenta es el gradiente de concentración, y para esto tenemos aquí el citosol de una célula y acá arriba tenemos el líquido extracelular. Entonces lo que quiero que se les quede grabado es lo que es el gradiente de concentración, ya que lo que es el gradiente de concentración es la difusión de moléculas de mayor a menor concentración. Y para que se nos quede más grabado, más claro, lo vamos a ejemplificar con moléculas, con canales iónicos. Entonces, por ejemplo, tenemos estos canales iónicos de sodio y, como recordarán, el sodio hay mucha más concentración afuera de la célula a nivel extracelular. Por lo tanto, al momento de que se abren estos canales iónicos de sodio, los iones van a difundir hacia adentro de la célula porque hay mucha más concentración de sodio a nivel extracelular. Siguiendo el ejemplo, aquí tenemos un canal iónico de potasio y, como sabrán, hay mucho más potasio a nivel intracelular. Por lo tanto, al momento de que se abren esos canales iónicos, el potasio va a difundir hacia afuera de la célula. ¿Por qué? Porque hay más potasio a nivel intracelular. Y ahora ahí les va una mnemotecnia que hasta la fecha nunca se me ha olvidado, y es el plátano. Con recordar el plátano nunca se me ha olvidado lo siguiente, y es que yo sé que hay mucha mayor concentración de iones de potasio adentro de la célula, y me acuerdo del plátano porque, como han escuchado o por ahí que dicen que el plátano tiene mucho potasio, entonces por ahí dicen, ¿no?, que el plátano lo traes adentro. Entonces yo con esa frase me acuerdo plátano, potasio, y el potasio yo sé que hay más a nivel intracelular. Entonces con esa frase y con el plátano nunca se les va a olvidar dónde hay más concentración de potasio. Así que ahí úsenlo a su criterio, el potasio lo traes adentro. Siguiendo con los ejemplos, tenemos estos canales iónicos de calcio, y lo que es el calcio hay mucha mayor concentración a nivel extracelular. Por lo tanto, cuando se abren esos canales iónicos, el calcio va a difundir hacia adentro de la célula. ¿Por qué? Porque hay más concentración de calcio a nivel extracelular. Por último, tenemos lo que es el cloro. El cloro, como hay mucha más concentración a nivel extracelular, cuando se abren estos canales iónicos de cloro, esos iones van a difundir hacia adentro de la célula. ¿Por qué? Porque hay mucha más concentración de cloro a nivel extracelular. Así que ese es el primer concepto que deben de tener claro, el gradiente de concentración. Ahora, continuando con el siguiente concepto, y es que hay que entender que tenemos diferentes canales iónicos, y esto los podemos dividir en dos. Tenemos canales iónicos de fuga y canales iónicos dependientes. Hablando sobre lo que son los canales iónicos de fuga, tenemos ejemplos como canales de fuga de sodio y de potasio. Y estos canales de fuga funcionan de la siguiente manera, y es que todo el tiempo, como están abiertos, va a permitir la difusión de iones, ya sea de afuera hacia adentro o viceversa, de adentro hacia afuera. Entonces, como les digo, estos canales de fuga todo el tiempo están abiertos, por lo tanto hay esta difusión continua de iones. Ahora tenemos los canales dependientes, y esos pueden ser canales dependientes de ligando, mecánicos o incluso de voltaje. Y esos canales dependientes en conjunto funcionan de una manera muy similar, y es que van a depender de algo externo. Vamos a tomar, por ejemplo, un canal iónico dependiente de ligando, que dependiente de ligando se refiere a un neurotransmisor, así que vamos a utilizar lo que es la acetilcolina. Entonces, para que este canal iónico dependiente de acetilcolina funcione, como su nombre lo dice, depende de acetilcolina para que pueda trabajar. Así que una vez que llega el acetilcolina a este canal iónico dependiente, ese canal
iónico se va a abrir y por lo tanto va a permitir la difusión de iones. Así que eso es lo que quiero que se les quede de esos canales iónicos dependientes, que están cerrados y dependen de algo externo para que esos canales se puedan abrir y permita la difusión de iones. Así que quiero que se les queden esos dos conceptos, el gradiente de concentración y que tenemos diferentes tipos de canales iónicos. Ahora sí vamos a entrar al tema y vamos a hablar sobre lo que es el potencial de membrana en reposo, y para esto lo vamos a ejemplificar con una célula. Aquí en este caso tenemos lo que es el citosol, la membrana, y acá arriba el líquido extracelular, y aquí tenemos diferentes canales iónicos y iones, ya sea de sodio y de potasio. Así que mi objetivo de esta parte del video es que entiendan la razón de por qué la membrana en reposo en el caso de una neurona es de menos 70 milivoltios. Y digo en el caso de una neurona porque esto varía según la célula. Así que en el caso de una neurona es de menos 70 milivoltios. Y a lo mejor se estarán preguntando, oye, pues nunca me había preguntado por qué menos 70 milivoltios. Bueno, las razones por la cual la membrana en reposo es de menos 70 milivoltios son las siguientes y son tres. Primero, porque hay muchos más canales de fuga de potasio que de sodio, y como ya les comenté, esos canales de fuga van a permitir la difusión de iones, y como hay muchos más canales de potasio, pues estos iones van a difundir hacia afuera de la célula. ¿Por qué? Por gradiente de concentración, porque como hay más potasio adentro, pues al momento de que se abren estos canales, pues estos iones salen hacia el líquido extracelular. Y esa es la razón, o una de las razones por las que está en menos 70 milivoltios, porque hay muchos más canales de fuga de potasio. Ahora, segundo, es que hay bombas de sodio potasio ATPasa. Y como su nombre lo dice, va a permitir el intercambio de iones de sodio y de potasio. Y lo que pasa con esta bomba es que permite la salida de 3 iones de sodio y la entrada de 2 iones de potasio. El detalle con esta bomba es que consume energía, consume ATP. Y les menciono que consume energía porque cuando lleguemos al tema de la propagación del potencial de acción van a entender por qué hago énfasis en el consumo energético. Y como les digo, o sea, esta bomba está sacando mucho más iones positivos que metiendo iones negativos. O sea, está sacando 3 positivos y estás metiendo 2 positivos. O sea, estás perdiendo más positivos adentro de la célula. Ya por último tenemos que pues hay mucho más aniones en lo que es el citosol. Y hay que recordar que aniones son moléculas con carga negativa. Y ejemplos de aniones tenemos el cloro, que es un anión, o incluso el ATP. El ATP tiene carga negativa. Y esas son las 3 razones por las cuales la membrana en reposo es de menos 70 milivoltios. Porque primero hay muchos más canales de fuga de potasio y permite la salida de potasio. Las bombas sodio-potasio ATPasa que permite la difusión de iones. Y por último que hay muchos más aniones adentro de la célula. Entonces ahora sí vámonos al siguiente punto, que es el potencial graduado. Y el potencial graduado no es más que un cambio a nivel local del potencial de la membrana. Y esto se basa en diferentes puntos, ya que estos potenciales graduados pueden ser ya sea despolarizantes o hiperpolarizantes. Entonces, para ejemplificar esto, aquí tenemos un canal mecánico dependiente de sodio. Entonces, al momento de que se abren esos canales, pues bien, estos iones de sodio van a hacer que se despolarice la membrana, haciendo que se acerque más al umbral. O bien tenemos esos potenciales hiperpolarizantes, que al momento de que se abren estos canales va a hacer que la membrana se vuelva hiperpolarizante, o mejor dicho de otra manera, que se aleje más del umbral. Entonces estos potenciales pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. Ahora sí, el siguiente punto, hablando sobre el potencial graduado, es que esos potenciales varían según la intensidad del estímulo, y según sea esa intensidad es como va a variar la amplitud de ese potencial graduado. Por ejemplo, pues no va a ser la misma intensidad que si por ejemplo me dan un pellizco, a que si en vez de darme un pellizco me dan un cachetadón. Que si se dan cuenta, la intensidad es mucho mayor. A que si no va a ser lo mismo que si en vez de darme un cachetado me dan un buen patadón, pero bien dado, así con viada. Entonces lo que quiero que entiendan con esos ejemplos de que si el pellizco, el cachetadón o la patada
es que la intensidad de ese estímulo es diferente y pues el patadón fue mucho mayor. Entonces, por lo tanto, la amplitud de ese estímulo fue mucho mayor. Que es lo que quiero que entiendan, que la intensidad de ese estímulo varía. Y ya por último tenemos lo que es la sumación, ya que estos potenciales graduados en conjunto se pueden sumar para que sea más probable de que alcancen el umbral, o al contrario, que esos potenciales graduados hiperpolarizantes se sumen y sea menos probable que se despolarice la membrana. Entonces, quiero que se les queden esos tres conceptos, que esos potenciales graduados, en primero, pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes, que estos potenciales varían según la intensidad y por lo tanto va a variar la amplitud. Y por último, que esos potenciales se pueden sumar, ya sea para que alcancen el umbral o se alejen. Entonces, ahora sí, vámonos ya para finalizar el potencial de acción, ya que si llegaron a este punto del video y entendieron todo lo demás, van a poder entender de manera bien sencilla y muy rápida cómo funciona el potencial de acción. Y para esto lo vamos a ejemplificar con diferentes canales iónicos y la célula. Si se han de recordar, como les mencioné hace rato, estuvimos hablando sobre el potencial de membrana en reposo, que es de menos 70 milivoltios aproximadamente. Entonces, en este punto se encuentra lo que es nuestra célula, nuestra neurona. Y cabe aclarar que el potencial de acción ocurre en lo que es el axón de la neurona, y eso es bien importante. Así que, como mencioné, la membrana se encuentra en lo que es menos 70 milivoltios aproximadamente, y esta membrana puede irse acercando hacia lo que es el umbral para que se pueda despolarizar, y esto va a ser con la sumación de diferentes potenciales graduados que van a hacer que se despolarice. Entonces, cuando esta membrana en reposo llega a su umbral de menos 55 milivoltios, es cuando se va a despolarizar, que eso se le conoce como todo o nada. O sea, para que la membrana se pueda despolarizar, ocupa forzosamente que llegue a menos 55 milivoltios. Así que si llega, por ejemplo, a menos 56, no se va a despolarizar la célula. A eso se refiere el todo o nada. Bien forzosamente ocupa llegar a menos 55 milivoltios la membrana. Así que ya cuando llega a menos 55 milivoltios, lo que va a ocurrir es que esos canales iónicos dependientes de voltaje se van a abrir y va a permitir la apertura de iones de sodio. Entonces, cuando entren los iones de sodio hacia adentro de la célula, la membrana va a alcanzar un valor de más 30 milivoltios aproximadamente. Y eso es el periodo de despolarización, que se abren los canales de sodio dependientes de voltaje para que entren los iones y llegue a más 30 milivoltios. Y lo que sigue es la repolarización. Y en el periodo de repolarización lo que ocurre es que se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio dependientes de voltaje para que permita la difusión de iones de potasio desde dentro hacia afuera. Y ya en este punto la membrana alcanza un valor de menos 80, menos 90 milivoltios aproximadamente. Y ya para volver el valor de la membrana en equilibrio, actúa lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa, sacando 3 iones de sodio y metiendo 2 iones de potasio. Y eso permite el equilibrio, o mejor dicho, que la célula vuelva a su estado natural de menos 70 milivoltios. Y ya para finalizar tenemos que hablar sobre lo que es el periodo refractario, ya que el periodo refractario puede ser absoluto o relativo. Lo que es el periodo refractario absoluto empieza desde la despolarización y termina casi finalizando la repolarización. Lo que es el periodo refractario absoluto es que la membrana no puede volver a generar otro potencial de acción. Aunque sea mucho más fuerte el estímulo, no la va a despolarizar. Mientras que el periodo refractario relativo, este comienza casi terminando la repolarización. Y en este caso, el periodo refractario relativo sí se puede despolarizar la membrana si el estímulo es mucho mayor que el pasado. Aquí en el relativo sí se puede volver a despolarizar la membrana. En el absoluto no, ni por más fuerte que sea el estímulo. Y una manera en que yo entendí esto es como si estos canales de sodio, porque eso es el detalle. La razón por la cual no se puede volver a despolarizar la membrana es porque estos canales de sodio permanecen cerrados. Y esto yo lo entiendo
como si esos canales dependientes de sodio, después de una despolarización, se cansan. Entonces le están diciendo a la célula, aguántame carnal, déjame, agarro aire, y ya que agarre aire, ahora sí puedo volver a trabajar. Pero nomás dame chance, deja agarro aire, y ya que agarre aire, entonces sí, puedo volver a trabajar. Así yo lo entiendo, lo que es el periodo refractario, en lo que es el periodo refractario absoluto. Aquí en ese caso los canales de sodio están cansados, todavía no agarran aire. Pero en el periodo refractario relativo, aquí los canales de sodio dicen, no, pues ya agarré aire, puedo volver a despolarizarme. Y ya, es todo lo que tienen que saber del potencial de acción. Pareciera que me tardara más explicando el preámbulo que los temas. Pareciera que sí, pero la verdad es que entendiendo todos esos conceptos, se les puede hacer mucho más fácil entender estos temas. Y ya para finalizar, vamos a recapitular lo que estuvimos viendo en este video. Estuvimos viendo lo que es el gradiente de concentración, que dijimos que es la difusión de iones de más hacia menos, y esto va a variar según la concentración de iones. Después hablamos de los diferentes tipos de canales iónicos, que tenemos los de fuga y los dependientes, que dijimos que los de fuga, estos todo el tiempo van a estar abiertos y va a permitir el intercambio de iones según el tipo de canal. Y los canales dependientes, que como habíamos mencionado, esos todo el tiempo están cerrados a menos de que llegue ese estímulo externo para que se puedan abrir. También estuvimos hablando del potencial de membrana en reposo y las razones por las cuales está en menos 70 milivoltios. También hablamos del potencial graduado, de los conceptos de que hay potenciales despolarizantes o hiperpolarizantes, que segundo, estos potenciales varían según la intensidad y por lo tanto va a variar la amplitud, y que esos potenciales pueden sumarse, siendo que sea más probable que alcance el umbral o menos probable que alcance el umbral. Y ya por último estuvimos hablando del potencial de acción, de que esta membrana se mantiene en reposo de menos 70 milivoltios y cuando alcanza el umbral de menos 55 milivoltios se abren los canales de sodio, se despolariza la membrana y llega la membrana a más 30 milivoltios, permitiendo la difusión de iones de sodio hacia adentro. Y ya lo que es la repolarización, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio y permite la difusión de potasio hacia afuera de la célula, volviéndola a un valor de menos 80 milivoltios, menos 90 aproximadamente, y con la ayuda de las bombas sodio-potasio ATPasa regula el valor de la membrana, volviéndola a su estado natural de menos 70 milivoltios. Y ya estuvimos hablando sobre los periodos refractarios, relativo y absoluto. Así que hasta aquí vamos a dejar el video. Todavía nos va a quedar pendientes el siguiente video sobre la propagación del potencial de acción. Pero primero quise dejar en claro este tema, ya que nos va a servir para muchos videos después. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, la pueden dejar aquí debajo de los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y nos estaremos viendo en próximos videos con más.